Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa me da tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla y con las energías recargadas, porque hoy vamos a emprender un viaje épico, una inmersión profunda en un universo que ha transformado la forma en que consumimos televisión a nivel global. Hoy, vamos a explorar un mundo de historias que han conquistado corazones en cada rincón del planeta, un mundo de drama, pasión, intriga, personajes inolvidables y, sobre todo, narrativas que nos han dejado sin aliento. Así es, hoy nos sumergiremos de lleno en el fenómeno de las series turcas, pero no hablaremos de cualquier serie turca, sino de aquellas que verdaderamente han roto moldes, esas joyas que han dejado una huella imborrable en la historia de la pantalla chica, esas producciones que han marcado un antes y un después en la forma en que entendemos el entretenimiento televisivo. Si eres un apasionado de las historias bien contadas, de los giros inesperados que te dejan boquiabierto, de las actuaciones que te hacen sentir cada emoción en carne propia, entonces te aseguro que has llegado al lugar indicado. Prepárense para un festín de relatos fascinantes, de personajes complejos y de producciones que han elevado el listón de la calidad televisiva. Así que, acomódense en sus sillones, relájense, prepárense una buena taza de café o té, y dispónganse a descubrir este universo fascinante que ha conquistado al mundo. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimo más contenido increíble preparado para ti, así que asegúrate de no perderte nada. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta emocionante aventura. Comencemos nuestro recorrido por estas narrativas turcas que han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva. Y cuando hablamos de series turcas que han revolucionado la televisión, es prácticamente imposible no mencionar, casi de manera obligatoria, a Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches, como la conocimos en gran parte del mundo hispanohablante. Esta telenovela no fue solo un éxito, fue un auténtico fenómeno global. Su alcance trascendió las fronteras de Turquía y se expandió conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa, Medio Oriente e incluso más allá. La pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué fue tan exitosa? ¿Qué ingredientes mágicos tenía esta producción que logró cautivar a tantas personas? La respuesta, como suele suceder en las grandes historias, es multifactorial. En primer lugar, la trama de Binbir Gece es absolutamente fascinante. Nos presenta a Şerezade, una joven y talentosa arquitecta que se ve obligada a tomar una decisión desesperada para salvar la vida de su hijo, quien sufre una grave enfermedad. La joven debe hacer un pacto con su jefe, Onur, un hombre poderoso y adinerado, para obtener el dinero necesario para el tratamiento de su hijo. Este punto de partida, cargado de drama, dilemas morales y situaciones límite, fue un gancho inmediato para el público. El espectador se identifica con la lucha de Şerezade, con su valentía y su determinación, y se sumerge por completo en su historia. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó a la audiencia fue la química innegable entre los protagonistas, la complejidad de sus personajes y el choque cultural que se desarrollaba entre una mujer moderna y un hombre de principios aparentemente más tradicionales. La relación entre Şerezade y Onur se construyó a fuego lento, con tensiones, conflictos y momentos de profunda intimidad. Los personajes no eran simples arquetipos, sino seres humanos complejos con virtudes y defectos, lo que generaba una mayor conexión con el público. Binbir Gece demostró que las historias turcas podían abordar temas universales como el amor, la pérdida, la familia y la superación personal con una sensibilidad única y una producción de altísima calidad. Esta telenovela no solo fue un éxito de audiencia, sino que también marcó el camino para el auge de las telenovelas turcas en el mundo, abriendo las puertas a un sinfín de producciones que posteriormente se ganarían el corazón de millones de espectadores. Otra serie que, sin lugar a dudas, revolucionó la forma en que veíamos las producciones turcas y que causó un furor impresionante, fue Aşk Memnu, conocida en Latinoamérica como Amor Prohibido. Esta producción es una adaptación de una novela clásica turca, ambientada en la alta sociedad de Estambul, y nos narra la historia de Biter, una joven hermosa e inteligente que se casa con un viudo millonario mucho mayor que ella, Adnan. La trama, aparentemente sencilla, se complica de manera explosiva cuando Biter comienza una relación prohibida con el sobrino de su esposo, Belud. El escándalo, el drama, la intriga, la pasión desenfrenada y la intensidad emocional son los ingredientes principales de esta serie. La elegancia de la producción, la impecable dirección,
Las actuaciones magistrales y los giros inesperados la convirtieron en una adicción para millones de espectadores en todo el mundo. Aşk Memnu elevó los estándares de las telenovelas turcas, demostrando que podían ser tan complejas, sofisticadas y audaces como cualquier serie de Hollywood. No se limitaba a contar una historia de amor, sino que exploraba las profundidades de la psique humana, las contradicciones morales y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Y además de todo esto, Aşk Memnu nos regaló a Bihter, un personaje femenino que, hasta el día de hoy, sigue generando debates y fascinación. Bihter era una antiheroína que encandilaba por su valentía y a la vez por su oscuridad, un personaje que desafiaba los roles tradicionales y que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión. Su complejidad, su rebeldía y su capacidad de seducción la convirtieron en un ícono televisivo, un personaje que trascendió las pantallas y se instaló en el imaginario colectivo. La actuación de Beren Saat, la actriz que interpretó a Bihter, fue sencillamente magistral, dotando al personaje de una profundidad y una vulnerabilidad que la hicieron aún más cautivadora. Ahora, saltando un poco en el tiempo, no podemos dejar de mencionar a Muhteşem Yzyl, o El Sultán, una serie histórica que nos transporta al esplendor del Imperio Otomano. Esta producción no es una simple dramatización histórica, es una inmersión total en un mundo de poder, intriga y pasión. La serie nos sumerge en la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su ambiciosa esposa, Hürrem Sultán. La serie no solo se centra en las intrigas palaciegas, los complots, las alianzas y las batallas épicas, sino que también nos ofrece una mirada íntima a las vidas de los personajes, sus anhelos, sus miedos, sus conflictos internos y sus relaciones personales. La riqueza visual de la serie, el vestuario suntuoso, la escenografía impresionante y las actuaciones grandiosas hacen de Muhteşem Yzyl una experiencia televisiva inigualable. La serie se distingue por su meticulosidad en la recreación de la época, su atención al detalle y su capacidad de transportarnos a un mundo lejano y fascinante. Muhteşem Yzyl logró que millones de personas en todo el mundo se interesaran por la historia de Turquía y, además, abrió el camino para otras producciones históricas de alta calidad. Fue un antes y un después en la forma en que se abordaban las series de época, demostrando que no había límites a la hora de contar una buena historia con calidad, autenticidad y un alto valor de producción. Esta serie no solo entretuvo, sino que educó, acercando la historia otomana a un público masivo y generando un renovado interés por la cultura y el patrimonio de Turquía. Otro título que merece ser destacado en esta lista es Kara Sevda, que se tradujo como Amor Eterno, en muchas partes del mundo. Esta telenovela nos presenta una historia de amor trágica, un romance apasionado y doloroso entre Kemal, un joven humilde de clase trabajadora, y Nihan, una chica perteneciente a la alta sociedad de Estambul. El destino y las circunstancias conspiran de manera cruel para separarlos, llevándolos por un camino lleno de obstáculos, secretos, traiciones, venganza y decisiones difíciles. Kara Sevda es una serie que explora el poder del amor en todas sus facetas, la lealtad inquebrantable, el sacrificio personal y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Pero también es una historia que nos habla de las injusticias sociales, las luchas de clases, la corrupción y los privilegios que ostentan algunos sectores de la sociedad. La química palpable entre los protagonistas, la emotividad de la trama, el ritmo trepidante de la narración y los diálogos intensos lograron conectar con el público de una manera profunda y conmovedora. Y el final, ese final que dividió opiniones y que generó un sinfín de debates, es una muestra de que las series turcas no le temen a la complejidad y a los finales agridulces, aquellos que nos hacen reflexionar y que se quedan grabados en nuestra memoria. Kara Sevda demostró que se podía hacer una telenovela dramática y romántica que, al mismo tiempo, tuviera sustancia, profundidad, crítica social y personajes inolvidables. Y hablando de historias impactantes, no podemos dejar de hablar de Çukur, una serie que nos sumerge en el turbio y violento mundo del crimen organizado en un barrio marginal de Estambul. La trama gira en torno a la familia Koval, una familia que lidera una mafia local y que debe enfrentar a otras bandas criminales que amenazan su poder y su territorio. Çukur no es la típica telenovela romántica a la que estamos acostumbrados, es una serie de acción, con toques de drama y suspenso, que explora temas como la lealtad familiar, la justicia por mano propia, la venganza, las consecuencias de la violencia y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La violencia, el drama, los personajes complejos y la crudeza de la realidad que se presenta hacen de esta producción una experiencia televisiva intensa, cautivadora y visceral.
Lo que diferencia a Kukur de otras propuestas es que ofrece una visión más cruda, realista y sin edulcorantes del mundo del crimen, al mismo tiempo que construye personajes con matices, con conflictos internos, con dilemas morales y con una humanidad que los hace cercanos a pesar de sus actos. Kukur demostró que las series turcas podían abordar temas oscuros y complejos con un estilo propio, una puesta en escena impactante y una narrativa que no le teme a los límites. Esta serie demostró que el drama y la acción no estaban reñidos con la calidad y la profundidad narrativa. Si hablamos de historias de superación personal, de resiliencia y de empoderamiento femenino, Can, conocida en Latinoamérica como Fuerza de Mujer, es un ejemplo brillante. Una serie que conmueve y que nos invita a reflexionar. Esta serie nos cuenta la historia de Bahar, una joven madre que debe criar a sus 2 hijos sola después de perder a su esposo en circunstancias trágicas. La trama explora las dificultades que enfrenta una mujer en una sociedad patriarcal, los obstáculos que debe superar, las injusticias que debe soportar, pero también nos muestra su fortaleza interior, su determinación, su valentía y su capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad. Can es una historia emotiva, conmovedora, inspiradora y esperanzadora, que nos habla sobre la importancia de la familia, la amistad, el amor incondicional y la solidaridad en los momentos más difíciles. Las actuaciones son simplemente increíbles, especialmente la de Özge Pirinci, quien interpreta a Bahar con una sensibilidad y una autenticidad que llegan al corazón. El guión está muy bien trabajado, generando una conexión muy especial con los espectadores que se identifican con la lucha de Bahar y la acompañan en su camino de superación personal. Can nos dejó claro que las series turcas también podían abordar temas sociales importantes, creando conciencia, generando debates sobre la igualdad de género y el empoderamiento femenino, y demostrando que las mujeres son capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Además de estas grandes producciones que hemos mencionado, es importante reconocer la influencia de otras series que también han dejado una marca imponente en el panorama televisivo y que han contribuido al auge del fenómeno de las series turcas. Pensemos en Decel, un drama de venganza que nos mantiene al borde del asiento con sus intrigas, sus giros inesperados y sus personajes moralmente ambiguos, o Silla Bellazas, una historia de amor entre un hombre oscuro con un pasado turbulento y una mujer inocente y bondadosa que explora las dualidades de la vida, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, o incluso Erkencikus, una comedia romántica que demostró que las series turcas también dominan este género con mucha gracia, encanto, frescura y personajes entrañables. Cada una de estas producciones, con sus propios estilos, narrativas y temáticas, han contribuido a la consolidación de las series turcas como un fenómeno global que ha trascendido fronteras y ha conquistado el corazón de millones de espectadores. Y no olvidemos que el éxito de las series turcas también se debe, en gran medida, a la calidad excepcional de sus actores y actrices. Nombres como Beren Saat, Kwan Tatltu, Engin Akyurek, Tuba Büyüküstün, Can Yaman y Demet Özdemir, entre muchísimos otros, se han convertido en verdaderos íconos de la televisión, con millones de seguidores alrededor del mundo que admiran su talento, su carisma, su profesionalismo y su entrega en cada papel. Estos actores y actrices son la prueba fehaciente de que el talento turco no tiene nada que envidiarle a las grandes estrellas de Hollywood. Son profesionales que se entregan por completo en cada papel, que viven las historias como si fueran suyas, que se meten en la piel de sus personajes y que logran transmitir emociones intensas a los espectadores, generando una conexión profunda que trasciende la pantalla. Finalmente, es fundamental destacar que las series turcas no solo nos ofrecen entretenimiento, sino que también nos abren una ventana a la fascinante cultura turca, sus tradiciones milenarias, su música cautivadora, su deliciosa gastronomía y su forma de vida. A través de sus historias, podemos conocer un país rico en historia y contrastes, descubrir un mundo nuevo que nos enriquece, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nos ayuda a comprender otras perspectivas. Las series turcas, con su mezcla única de drama, romance, historia, acción, humor y crítica social, han logrado trascender fronteras culturales y lingüísticas, conquistando corazones en todo el planeta y demostrando que las buenas historias no conocen límites. Hemos recorrido un camino fascinante en esta exploración de las series turcas que han revolucionado la televisión, y hemos visto cómo estas producciones lograron no solo entretener, sino también impactar a nivel cultural, social y emocional.
Hemos hablado de Las Mil y Una Noches y su llegada al público global, de Amor Prohibido, y su sofisticada trama y personajes, de El Sultán y su mirada a la historia otomana, de Amor Eterno, y su emotiva historia de amor, de Kukuri y su cruda visión del mundo del crimen, de Fuerza de Mujer, y su mensaje de empoderamiento femenino, y de muchas otras producciones que, con su talento, su calidad y su originalidad, han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Espero que este recorrido haya sido tan fascinante y enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Estas series son mucho más que simples telenovelas, son narrativas que nos invitan a soñar, a sentir, a reflexionar, a conectar con otras culturas y a cuestionar nuestras propias realidades. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje televisivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este vídeo y que se hayan sentido inspirados, conmovidos y entretenidos por estas increíbles historias. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles les han impactado más. También quiero que me digan si hay alguna serie que no mencioné que, para ustedes, merece estar en esta lista. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y ahora, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos muchas más sorpresas y contenido increíble preparado para todos ustedes. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, la magia de las series turcas sigue conquistando corazones en todo el mundo.